Buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a esta segunda parte de la mañana, de la segunda jornada del curso de verano El mundo de Carlos V, 500 años de protestantismo, el impacto de la reforma en la Europa imperial y actual. Una jornada que estamos dedicando o que hemos titulado en un bloque principal Lutero en España, una compleja recepción, y en esta ocasión tenemos con nosotros a la profesora Esther Sánchez Lucas. Ella es licenciada en Teología por la Universidad Adventista de La Plata, en Argentina, licenciada también en Documentación por la Politécnica de Valencia, y en su investigación estudió la evolución hermenéutica del concepto especie y sus implicaciones en la teología de la creación. Ha sido además docente en la Facultad de Teología de dicha universidad desde el año 2006, impartiendo las materias de metodología de investigación, cristología, historia del cristianismo y religiones comparadas. Además, he de decir, porque no lo ha mencionado así en su currículum, que le apasiona la investigación bíblica, y va a tocar otro aspecto que en parte ya hemos tocado esta mañana. De hecho, bueno, pues hablando con ella para preparar su presentación previamente, me ha dicho que parte de su presentación la va a cortar un poquito, centrándola en personajes que no se han tocado ni se van a tocar, como el caso, por ejemplo, de Valdés, los hermanos Valdés, que se ha tocado ya esta mañana, que también forma parte del tema de su presentación, que ha titulado Españoles luteranos exiliados, su aportación a la reforma en Europa. De todas maneras, también nos ha dado unas fotocopias con el esquema de los personajes sobre los que va a hablar en su intervención. Doctora Esther, muchas gracias por acompañarnos, y la audiencia es toda suya. Muchísimas gracias. Bueno, quería agradecer en primer lugar a la Fundación y especialmente a la doctora Martínez de Codes por haberme invitado a este encuentro en este lugar tan significativo, ¿no? Y para este acontecimiento. Y también quiero agradecer que se me haya invitado dentro de un contexto de teología, porque yo no soy historiadora, soy teóloga, y además soy teóloga protestante. Así que mi intervención tiene el otro lado, digamos, o un aspecto un poco tal vez distinto a lo que se ha presentado hasta ahora, o bueno, por lo menos no va a ser tan histórico como ha sido hasta ahora, sino me voy a centrar más en lo que es la teología y las doctrinas que estos reformadores o que estos exiliados españoles creyeron y por lo que se fueron de España. Cada uno de ustedes tiene un esquema. Es un esquema muy simple, solo que yo he pensado en los alumnos y digo, voy a hablar de tantos autores que para ellos va a ser un poco, tal vez, ¿no? Un poco demasiado pesado. Y entonces he hecho un esquema con cada uno de los autores que pensaba presentar, y con las obras, lo que tienen debajo son las distintas obras que ellos escribieron. Algunas de ellas no fueron impresas, pero tuvieron su importancia y las voy a mencionar y por eso las he incluido. Tal vez los profesores puedan encontrar algunas otras cosas que faltan, pero me parecía que lo fundamental es lo que está presentado. De los autores, como ha dicho antes, no voy a hablar acerca de Juan de Valdés porque lo tenía preparado, pero después de la presentación que esta mañana el doctor ha hecho tan completa, pues me parecería ahondar mucho otra vez nuevamente en este tema. Y parece ser que mañana se va a hablar de Casiodoro de Reina y Cipriano Valera, así que voy a hablar de ellos, pero voy a tratar de ceñirme más en su doctrina, en cuáles eran sus creencias y no tanto en lo que ellos escribieron, aunque también lo voy a mencionar porque mencionar la Biblia de Casiodoro de Reina es casi una obligación por mi parte. Así que, bueno, una vez dicho esto, vamos a empezar. A estas alturas de la humanidad, cada tiempo está marcado por una efeméride. Las hay cotidianas y señalan nacimientos y ritos de pasaje. Son aquellos hitos que configuran nuestra microhistoria. También las hay indicadoras de pensamiento, sea patriótico, histórico, religioso o incluso deportivo. Estas tienen la condición de vestirse de actos, celebraciones e incluso de pompa, y forman parte de nuestra macrohistoria, aquella que por acción u omisión entrelaza nuestro tejido social.
Hoy, a 10 años de que este monasterio fuera distinguido como Patrimonio Europeo, venimos a recordar los 500 años del Disputatio pro declaratione virtutis indulgentiarum, clavado en las puertas de la iglesia del Palacio de Wittenberg en 1517. Las reflexiones de un anciano emperador en este espacio se nos antojan nuestras reflexiones hoy. Tengo la certeza de que durante su estancia en este claustro y en estas habitaciones, tal vez él recordaría las palabras del fraile Agustino en la Dieta de Worms, alguna de ellas ha sido mencionada esta mañana. Dice, y cito, «Puesto que vuestra majestad más serena y vuestro altísimo poder exigen de mí una respuesta clara, sencilla y precisa, os daré una, y es esta. No puedo someter mi fe al Papa ni a los concilios, porque está claro para mí como el día que con frecuencia se han equivocado y se contradicen entre sí. A menos que, por lo tanto, me convenza el testimonio de la Escritura o por el razonamiento más claro, y a menos que así vuelva mi conciencia atada por la palabra de Dios, no me retractaré, porque no es seguro para un cristiano hablar contra su conciencia. Aquí estoy, no puedo hacer otra cosa, que Dios me ayude. Amén». Y más de una vez examinaría sus políticas y decisiones, hoy entradas examinables de los libros de historia, para evaluar si había hecho bien con algunas de las decisiones que había tomado. ¿Qué habría pasado si en lugar de apoyar al Valdés general inquisidor hubiese apostado por el Valdés filólogo? ¿Y si hubiera dado difusión al Nuevo Testamento de Francisco Encinas en lugar de ponerlo en prisión? ¿Y si Juan Pérez de Pineda no hubiera escapado a Ginebra? Posibilidades que no se dieron y de las que no hay efemérides y que solo forman parte de la ucronía. Porque Fernando Valdés hizo de la Inquisición una palabra maldita, porque tardó en circular la versión en castellano del Nuevo Testamento y porque los exiliados no pudieron retornar para poder renovar este país. Es de agradecer, por tanto, que en este año de aniversario, en este espacio de recogimiento y análisis, podamos volver nuestra mirada hacia aquella España que hicieron fuera de las fronteras. Todas aquellas personas fuesen pensadores reformantes, perdedores de fratricidios interminables o jóvenes sobradamente preparados sin ninguna posibilidad laboral en nuestro país. La Iglesia Católica, a lo largo de su historia, ha sufrido muchas reformas. Entre los siglos XIV y XVI se produjeron movimientos de renovación entre las órdenes de los benedictinos, los franciscanos, los carmelitas o los agustinos, de los que surge Lutero. Entonces, ¿en qué consistía la gravedad de la reforma propuesta por Lutero? Una razón incuestionable tiene que ver con las aspiraciones políticas y de poder de los príncipes germanos, que ya ha sido ampliamente explicado aquí. Pero cuando un imperio tiene las dimensiones del imperio de Carlos V, es normal que existan conflictos de intereses. Tumultos también habían habido en Castilla, también habían habido en Valencia y Mallorca, afrentas con los turcos en Italia, conquistas en Túnez. Por tanto, ¿existe alguna otra razón que hiciera de la reforma luterana un problema relevante? Entiendo que existe una razón que superaba el cambio de formas, por lo tanto, reforma, y que se adentraba en la misma esencia de los cambios, la innovación. Y esa innovación era la sola Escritura. Volver a la Biblia como único argumento de autoridad era una propuesta tan revolucionaria como explosiva. Y aquí quiero hacer una incidencia. Antes se ha discutido acerca de sola Escritura y sola fe. Y quería indicar que es un problema de interpretación de la Biblia y existen tres maneras de poder interpretarla. Una de ellas es con la autoridad que se le otorga a la Iglesia Católica. La segunda era a través del misticismo que los alumbrados, por ejemplo, promulgaban, y la otra era lo que proponía Lutero, que era acercarse a la Biblia y que la Biblia sola fuera la que te ayudase a interpretar qué es lo que quería decir el texto, que en realidad era lo que la Iglesia primitiva o la Iglesia apostólica había hecho, era conocer los textos de Jesús, las palabras de Jesús e intentar llevar a cabo lo que él decía. En la Dieta de Worms de 1521, Lutero deja bien claro que el único instrumento de razonamiento es la palabra de Dios comprensible y en manos de todos los creyentes. Abandonaba con ello tanto las autoridades académicas y sus depuradas argumentaciones como la escolástica, como con las autoridades eclesiásticas y su anhelo de poder y posesión. No era la primera vez que un movimiento miraba la Escritura como única fuente de autoridad. Lutero no inventa nada. Había habido otros movimientos anteriores que ya se habían acercado a la Escritura.
Así sucedió, por ejemplo, con los caraítas en el judaísmo o con el movimiento valdense en Italia. En la Dieta de Worms, Carlos V era un joven emperador, pero cuando la Reforma llega a España, las cosas son diferentes. Las experiencias que ha vivido en Alemania le han proporcionado la experticia suficiente como para aplacar todo brote protestante. Aquellos españoles que abrazaron la Reforma luterana abrazaban el amor por las Escrituras, el rechazo a las normas y a las tradiciones, y el anhelo por expandir, por medio de publicaciones, esa verdad. Estas características van a ser incompatibles con el pensamiento único que se proponía desde el poder y a costa de perder la vida van a tomar el camino de las fronteras fuera de España. En esta mañana voy a hacer memoria, aunque ya lo tienen ahí, acerca de Francisco de Encinas, Juan Pérez de Pineda, Casiodoro de Reina, Cipriano Valera y Antonio del Corro. A ojos de sus compatriotas fueron considerados luteranos y herejes. Desde nuestro punto de vista, eran alumbrados, erasmistas, reformistas, evangélicos, calvinistas, luteranos y españoles sin tierra, pero con un pensamiento. Para empezar, con Francisco Encinas, voy a decir que nace en Burgos en torno a 1520, en una familia de comerciantes burgueses que tienen negocios en Flandes y en las Islas Británicas. Tal condición permite a Encinas poderse mover por Europa teniendo recursos y además contactos. No todos los exiliados tuvieron estas dos opciones o estas dos oportunidades, y aunque no tuvo tantos recursos como para no dedicarse a trabajar, sí que le permitieron no tener tantas tensiones como otros reformistas. A diferencia de la mayoría de los exiliados de la Reforma luterana, se puede permitir cierto desahogo económico. En 1539 llega a Lovaina, donde se respira cierto aire de tolerancia y donde desde una plataforma erasmista él va a profundizar en las lecturas de Lutero, Calvino y Melanchthon. En el Burgos en el que había crecido había ciertos focos de humanismo y apertura religiosa que le habían hecho tender hacia las nuevas corrientes de pensamiento que se estaban extendiendo por toda Europa. La facilidad y vocación de Encinas por las letras le va a llevar a escribir constantemente. En 1541, su hermano Diego, sin su conocimiento, publica su obra sobre la libertad cristiana y sobre el libre albedrío. Ese mismo año, como muchos intelectuales de su época, va a cambiar su nombre para no ser reconocido y se va a poner el nombre de Driander y se marcha a Wittenberg. Esto lo hacían mucho los reformadores al principio cuando escribían sus obras, cuando eran publicadas, para no ser reconocidos por la Inquisición. El objetivo es encontrarse en Wittenberg con Melanchthon, cuyo aprecio y admiración no oculta. Ambos van a ser colegas y amigos, tal como indican los escritos epistolares que existen sobre ellos. La Europa central de ese momento vive la fiebre de la publicación, la reflexión sobre los manuscritos y su transmisión, el inicio de procesos filológicos y el desarrollo de una nueva visión de la historia es el campo de cultivo que genera un trasvase del humanismo a la teología. Erasmo había marcado los tiempos con sus traducciones neotestamentarias y la veda había quedado abierta para que otros quisieran hacer lo mismo. Muchos investigadores afirmarán que la Reforma luterana, más que salvación por las obras, fue salvación por la imprenta, porque se dedicaron a una efusiva y una profusa publicación de textos. Encinas se adscribe a esta tendencia y, como es usual, combina los trabajos de traducción y comentarios de la Biblia con traducciones de clásicos griegos, por ejemplo, Luciano, Plutarco y Tito Livio. Se atreve incluso a traducir un diccionario de hierbas, como era llamado en la época. Con relación a la Biblia, realiza una traducción del Nuevo Testamento para la que utiliza fuentes del latín o de las traducciones que había hecho Erasmo previamente. A pesar de afirmar que él lo hacía desde los originales bíblicos, parece ser que en realidad utilizaba las fuentes de Erasmo y otras traducciones que habían en latín. Es una traducción divulgativa que está más interesada en su comprensibilidad en el español y en la erudición. En español ya existían versiones cultas en lengua vernácula, por ejemplo la Biblia alfonsina, pero no respondían al concepto que los reformados querían, y aquí hago un inciso, o sea, la idea preponderante entre todas de los reformados era que la Biblia pudiese ser traducida a un lenguaje que el vulgo, que el pueblo pudiese comprender.
de manera que no tuviesen que leerlo en latín o en un castellano que no era el conocido por el pueblo. Entonces ellos intentaron hacer lo que hizo Lutero con la Biblia al traducirla al alemán. En 1543, Encinas pide una evaluación de su texto, de su traducción del Nuevo Testamento, y para ello se va a Lovaina, porque es un lugar donde no hay tantas restricciones como las va a haber en España o en Francia. Como resultado de su evaluación, va a haber 2 emisiones de ese material. La segunda emisión, la primera critica fuertemente las ideas católicas que existían, y la segunda va a evitar criticar abiertamente esas ideas y va a ser más moderado en su traducción. Pero, sin embargo, deja los versos de Romanos 3, 22 y 28 en mayúsculas y, obviamente, le generan dificultades cuando el Nuevo Testamento se ha analizado en otros debates, por ser tendencioso. Encinas anhela presentar su traducción a Carlos V y en su prólogo deja bien claras sus intenciones. Primero, desea que las tensiones entre los diferentes bandos religiosos se rebajen. Segundo, el fortalecimiento de la honra del país, ya que en otros idiomas existen traducciones de la Biblia en sus lenguas vernáculas, sin embargo en España no. Y tercero, no hay impedimento legal ni eclesiástico para que dichas traducciones a lenguas vernáculas se realicen. Con estas pretensiones expuso su libro a Carlos V, quien no pareció ver en el proyecto ningún problema, pero que, sin embargo, todo este proyecto concluiría con el encarcelamiento de Encinas entre 1543 y 1545. Tras escapar de la cárcel, vuelve a Wittenberg y de allí se traslada a Basilea, que por entonces es un centro de fluida actividad intelectual y de imprenta. Después se marcha a Inglaterra, donde ejercerá de profesor de griego en la Universidad de Cambridge entre los años 1548 y 1549. La situación le es favorable porque va a estar bajo el protectorado de Tomás Cranmer, arzobispo de Canterbury y promotor de la reforma anglicana, de lo que sería la Iglesia anglicana. Pero la enseñanza no es la vocación de Encinas, se da cuenta que enseñar no es lo suyo, entonces vuelve a Basilea en 1549. Por la cantidad y contenido de intercambios epistolares entre Encinas y algunos intelectuales del humanismo y la reforma, se puede afirmar que las relaciones de apoyo entre ellos eran notables. En 1550 se vuelve a trasladar a Estrasburgo, donde desea comenzar una actividad como impresor autónomo y donde alterna las traducciones de los clásicos griegos con los textos religiosos. Es una época de producción literaria muy intensa, hasta que en 1552 muere aquejado de peste. Como bien indica Jorge Bergua Cabero, Encinas era un hombre entre varios mundos. Primero, un español entre trasterrados que sabe conectarse con las colonias de españoles en diferentes lugares de Europa y con afines en la ideología que le apoyan en sus proyectos. El no pertenecer a una clase específica y vivir en cierto ambiente liminal le permite desarrollar innovación y replanteamientos de cosmovisión. Esta situación también le permite evitar etiquetas eclesiásticas, por ejemplo, que se le adhiera a una denominación reconocida. Aunque por sus escritos pareciera ser luterano, en realidad él nunca se adscribió a ninguna. Y doctrinales. Él no le interesa hablar de dogmática, de doctrinas. Él lo que le interesa es que la palabra de Dios, que la Biblia, llegue a sus coetáneos, llegue a todos, y que por medio de la Biblia las personas lleguen a conocer a Dios. Segundo, vive el cambio de concepto entre autor, editor o traductor. Como autor, el escritor tiene nombre e identidad. Como editor, se aproxima a un concepto de negocio que se alterna con anhelo por la transmisión del conocimiento. Como traducción, evoluciona de las lenguas protegidas a las lenguas vulgares. Tristemente, la traducción de Encinas no tuvo el apoyo del rey, porque hubiera podido, como hizo la Biblia de Lutero, modernizar la lengua al uso y superar esclerosis culturales. Como religioso, destaca la convicción de Encinas acerca de la lectura de la Biblia como instrumento eficaz de apostolado. Encinas considera a la Iglesia, fundada por Cristo, como una congregación universal de creyentes que obedecen y cumplen según los dictados de las Sagradas Escrituras y la conciencia propia de cada creyente. La importancia que para Encinas tenía la lectura en lengua vernácula de la Biblia se va a reflejar en el prólogo del Nuevo Testamento que le manda a Carlos V y que dice así:
Ningún poder humano está en condiciones de ir en contra de la publicación de las Sagradas Escrituras. Todos los demás pueblos de Europa gozan ya del privilegio de poder leer la Biblia en su propia lengua y llaman a los españoles supersticiosos porque todavía no han llegado a esto. Ninguna ley real o papal prohíbe su edición y algunos califican de peligroso tales traducciones en tiempos heréticos. Ténganse en cuenta que las herejías no se originan por la lectura de la Biblia, sino por las perversas explicaciones de hombres malos que tuercen las Sagradas Escrituras para su propia perdición. Una enorme rebelión implicaban todos estos conceptos, ¿verdad? Porque el eje de la creencia se fija en cada persona, liberándolos de tradiciones y manipulaciones al uso. Fue muy valiente este Encinas, ¿no? Bueno, vamos con Juan Pérez de Pineda. El legajo 2075 de la Inquisición en el Archivo Histórico Nacional registra el auto de fe del 22 de diciembre de 1560. Entre muchos nombres que aparecen ahí, esto lo voy a tirar al final, se encuentra el de Juan Pérez de Pineda. En él se indica que pertenece a los contumaces relajados en estatua por la secta luterana. Con este acto simbólico, los poderes eclesiásticos esperaban minimizar una influencia que, sin embargo, se mantuvo entre los españoles de la sociedad ginebrina y se proyectaría en la publicación de la Biblia de Casiodoro de Reina. Fue quemado en efigie, pero sus actividades como escritor y editor han llegado hasta nuestros días. Años antes, en 1551, escapa de España acompañado de unos frailes, huyendo de la persecución inquisitorial en Sevilla. José Nieto propone una segunda razón para la decisión de marcharse a un lugar que fuera estable y con futuro económico, poder producir literatura apropiada para las reuniones secretas que ya los primeros protestantes celebraban, bueno, se le puede llamar así, celebraban en Sevilla. Llega a Ginebra, donde se instala y ejerce de predicador en la comunidad de habla hispana, y entre sus amigos va a estar Juan Calvino, Juan de Valdés y Cipriano de Valera. Julián Hernández, conocido como Julianillo, sería su fiel ayudante y promotor de sus libros, quien sería quemado en 1560, aunque esta vez no de manera simbólica, sino real, y era quien se encargaba de introducir los libros protestantes a España. Juan Pérez de Pineda, como la mayoría de exiliados españoles vinculados con la Reforma, tanto traduce como edita obras. De aquellos materiales recordamos otra efeméride, la llegada a España en 1557 por este personaje, Julianillo, de la edición del Nuevo Testamento que Encinas había traducido y que se había publicado en 1556. El año 1557 sería un año muy profuso en ver la luz textos de traducciones, como por ejemplo a los Salmos, al Nuevo Testamento, que hasta hoy se las han considerado de un exquisito valor, literario, porque eran traducciones que, como habíamos dicho, habían intentado cuidar muy bien el lenguaje para que fuese entendido por la mayoría. Hemos de recordar que Pérez de Pineda tiene el objetivo de nutrir a sus hermanos correligionarios en España y a la vez ganar nuevos conversos a la fe del Evangelio. El deseo de ver una versión vernácula española de toda la Biblia fue la mayor de sus preocupaciones hasta el día de su muerte. Su dimensión pastoral se verá reflejada en su obra Epístola Consolatoria, escrita con el afán de animar a aquellos que vivían bajo los rigores de la persecución de la Inquisición. Un fragmento de dicha epístola nos permite recrear la experiencia de estos hombres, y cito: «La persecución que padecemos es cruel y muy peligrosa, porque los que nos persiguen no son turcos ni paganos en la profesión, sino que son gente bautizada como nosotros y que dicen tener celo de Dios y que lo comprenden y que emprenden estas acciones para afligirnos, haciéndolo para servirle y merecer el cielo. Debemos, pues, por esta causa, procurar estar tanto más ciertos de nuestra vocación y de la buena voluntad que nos tuvo y tiene Dios, y que no dudemos por ninguna vía de la inmutabilidad y firmeza de su divino consejo, con que determinó desde antes de la fundación del mundo hacernos salvos en Jesucristo, en cuyo conocimiento consiste todo nuestro bien y nuestra consolación». Lo que destaca de la teología de Pineda va a ser su pensamiento antropológico, pues es la base doctrinal para entender la obra salvífica y agradecer que todos somos salvos por medio de Cristo, no por las obras, sino a pesar de ellas y sin ellas. Pineda fue considerado un pastor de los exiliados españoles en Ginebra. Sobrevivió 7 años a la carbonización de su efigie, concluyendo sus días como capellán de la duquesa Renata de Ferrara,
quien también había dado auxilio y asilo a Juan Calvino y a Clement Marot. Su herencia monetaria fue destinada a la impresión de la Biblia en español, la Biblia del Oso, que editaría Casiodoro de Reina. Podemos decir de él que fue un editor de aquella época, un hombre de fe, y que especialmente tuvo la idea, que nunca llegó a conseguir, de poder editar una Biblia entera, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, en castellano. Casiodoro de Reina. Bueno, mañana van a tener ustedes una ponencia en donde se va a hablar de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, así que voy a intentar resumir. Es de origen pacense, es de aquellos frailes jerónimos que huyen de Sevilla en 1557 y comienza un deambular constante de ciudad en ciudad por temor a la Inquisición. Primero va a llegar a Ginebra, en donde Juan Pérez de Pineda, él quería encontrarse con Pérez de Pineda allí, pero él está en Frankfurt, y el ambiente que encuentran en Ginebra les resulta muy estricto porque hay demasiados exiliados y porque ya existen algunos problemas entre luteranos y calvinos. Los monjes sevillanos no podían identificarse ni con unos ni con otros, ellos eran más bien una mezcla, y aunque después Pérez de Pineda se adscribe al calvinismo, sin embargo Casiodoro de Reina va a ser más cercano a algunas posturas más propias de Servet o a personas que mantenían esas posturas. Así que Casiodoro decide marcharse a Inglaterra porque piensa que allí va a tener un mejor recibimiento. En Inglaterra recibe una pensión de la reina Isabel I y tiene permiso para predicar en la casa del obispo de Londres 3 veces por semana. La situación es cómoda y todo parece favorecerle hasta que se casa. La reina Isabel I no veía con buenos ojos que los clérigos se casasen, así que se marcha a Frankfurt, vía Amberes y Montargis. En 1565 se le ofrece un puesto de pastor, pero encuentra problemas con las autoridades calvinistas. Ya en Inglaterra se le había asociado como que compartía pensamiento con Servet y a partir de ese momento se le van a pedir siempre explicaciones sobre sus posiciones cristológicas, soteriológicas, en temas como la Eucaristía, la ascensión y la posición que ocupaba en el cielo. De tales circunstancias, en 1559 escribe Confesión, obra que había comenzado a escribir ya en Inglaterra y que concluye en Frankfurt. No voy a decir mucho más de ello para que mi compañero mañana pueda decir algo, pero sin embargo es un material con fuerte énfasis biblista que menciona casi 500 citas de la Biblia. Aclara su posición con relación a la Trinidad, también acerca de qué opinaba de la Eucaristía, que tiene un claro perfil luterano, y sobre el bautismo de infantes, contra el que estaba en contra de él. Y deja en cierta ambigüedad el tema del ubicuitarismo. Su pensamiento teológico sostenía que después de la ascensión Jesús tenía una nueva naturaleza que superaba los límites físicos y le permitía la omnipresencia, es decir, la ubicuidad. Nos puede parecer desde nuestra perspectiva actual que este era un asunto folclórico, pero hemos de recordar que fue el fundamento sobre el que se basaba la transubstanciación y, por lo tanto, la Eucaristía. El resultado, relaciones muy tensas con los calvinistas por ser acusado de criptoluterano y servetismo y, por otro lado, perseguido por la Inquisición española. Casiodoro de Reina, indudablemente, no es un hombre de teología sistemática y de intereses dogmáticos, sino que va a ser un lingüista, un amante del texto bíblico. Este interés por el texto bíblico le lleva a traducirlos a la lengua castellana. La primera traducción de la Biblia en lengua vernácula se concluyó en 1567, pero tuvo que enfrentarse a algunos problemas estratégicos. El primer impresor que se había hecho cargo de esta edición muere. Él pierde todo el dinero que había obtenido de la herencia de Pérez de Pineda y tiene que buscar nuevamente quién le pueda apoyar económicamente en este objetivo que él tiene planteado. Finalmente, en 1569, en Basilea, aparece la Biblia del Oso, obra que vería la luz con 2.600 ejemplares en esa primera edición, un producto que, como muchas otras obras, marcarían la calidad de la literatura española. También la etiqueta de Casiodoro de Reina, que para la Inquisición dejó de ser un hereje para tornarse en un heresiarca o fundador de herejías. Tales luchas sociales son interpretadas por Reina como un conflicto cósmico entre Dios y Satanás. No es de extrañar que, además, el símbolo que implicaba contemplar a un oso disfrutando de la miel de un panal
colocase en la portada, en hebreo y en castellano, el texto de Isaías 48, Budebar Elohim Yakum Leolam, o en su traducción, la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y así fue, llevó una religión más dulce a muchos creyentes y la Biblia se ha mantenido, mientras que inquisiciones y debates denominacionales han perdido su relevancia. Pareciera que no estaba tan desencaminado aquel pacense, entonces sevillano. Cipriano de Valera. Cipriano de Valera, casi conciudadano de Benito Arias Montano, el revisor de la Biblia Regia de Amberes, tiene una sensibilidad similar a la de su paisano Reina y se entrega al estudio de la Biblia en Isidoro del Campo, en Sevilla. Es un monje como Reina. Tal afán le conduce a creencias protestantes y a verse inmerso en el estado de marginalidad que esa posición propiciaba en aquellos días. En 1557 huye con Reina y ayudado por Pérez de Pineda a Ginebra y de allí, por lo que hemos dicho antes, por la situación en que se encontraban, que no encuentran un ambiente favorable, se huye a Inglaterra. En Inglaterra enseñará en el Magdalen College hasta su matrimonio y alterna su docencia en Cambridge y Oxford. La situación en aquel país tampoco va a ser sencilla, porque también existen ciertas discrepancias denominacionales y diríamos que Valera siempre estuvo marcado por considerarlo calvinista y además esto le trajo muchos problemas porque fue perseguido también por los propios reformadores con esa tendencia. Sus actividades como escritor le llevan en 1562 a estar como autor de primera clase en el Índice de Libros Prohibidos, en el mismo año en que fue quemado en efigie con el cargo de luterano. Para los jueces del Santo Oficio, todos los que se exiliaron de Sevilla tuvieron la misma etiqueta, luteranos, aunque en realidad después ellos adoptaron otras religiones. En 1588 publica los 2 tratados del Papa y la Misa, donde desde un discurso muy al uso de los reformadores cuestiona la autoridad del papado, sometiendo todo juicio a la interpretación bíblica libre de autoridades y de tradiciones. Esta actividad proselitista se concreta en 1594 con la publicación del Tratado para confirmar en la fe cristiana a los cautivos en Berberia. Aunque se podría pensar que Berberia hacía referencia a España y a los cautivos criptoprotestantes que se encontraban en el país, parece ser que hay otros autores que indican que él se refería a los cautivos en el Magreb y lo que quería era potenciar la actividad evangelística en este sector. Con la misma tónica le continuará su obra Catecismo. No me voy a entretener porque, como les digo, mañana van a tener alguien que va a hablar sobre esto de una manera más concisa. Y algo interesante es que en 1597 sí que publica la traducción de la obra máxima de Juan Calvino, que sería Instituciones de la Religión Cristiana, mostrando realmente su adherencia a las ideas de este teólogo. Pero quizá el texto por el que más se le recuerda y que más ha influido en el mundo protestante hispano es su revisión de la Biblia de Casiodoro de Reina, la Biblia del Oso. Esta actividad la desarrolló durante 20 años. Él aporta las razones por las que porque dedica 20 años a esta empresa. Había pasado mucho tiempo desde la publicación de Casiodoro de Reina y las 2.600 copias ya habían sido distribuidas y no habían más. Así que tras concluir toda esta revisión que él hace, donde aporta notas y otras cuestiones, se marcha a Holanda para asegurar que su publicación sea adecuada. Dicha Biblia va a ver la luz en Ámsterdam en 1602 y se le denominará la Biblia del Cántaro. Plutarco Bonilla afirma que sigue de cerca la versión que hizo Casiodoro de Reina, pero que enriquece el aparato con notas y consulta otras versiones del momento. Eso sí, va a eliminar los libros apócrifos de dichas notas y coloca estos materiales apócrifos entre el Antiguo y el Nuevo Testamento como apéndices, dejando claro que considera el canon hebreo como texto inspirado frente al texto de la Septuaginta. De la Biblia Regia de Amberes, revisada por su paisano Benito Arias Montano, se realizaron 1.213 ejemplares. De la versión de 1960 de la Biblia Reina Valera, solo en el año 2015 se publicaron más de 500.000 copias. Un contraste relevante considerando la diferencia de condiciones de ambos biblistas. Y finalmente Antonio del Corro.
Nació en 1527 en el seno de una familia religiosa bien acomodada. Ingresa en el monasterio de San Isidoro del Campo en Sevilla, donde tomará contacto con las ideas protestantes que se fraguaban intramuros. En 1557 acompaña a Cipriano Valera y Casiodoro de Reina a Ginebra, y él también va a ser quemado en efigie en 1562 y también va a ser incluido en el índice en 1570. Estudió teología protestante en la Academia de Lausanne y por un tiempo fue pastor de las iglesias de habla francesa. Era políglota, dominaba con fluidez el inglés, el francés y el latín, y fue el único de los exiliados protestantes que no escribió sus obras en castellano, a excepción de la carta que dirige a Casiodoro de Reina y una gramática de la lengua castellana. Esta obra sería esencial para restablecer las normas de pronunciación del castellano antiguo. Dicha gramática emerge en este contexto europeo que hemos hablado el impulso y la importancia que se le daba a las lenguas vernáculas con relación al latín. Desde 1559 va a pasar un periodo itinerante por distintos lugares de Europa. Recomendado por Juan Calvino, va a ser profesor de español del futuro rey Enrique IV. En 1563 se encuentra en Teobón, y ahí es donde mantiene correspondencia con Casiodoro de Reina, donde cuestiona algunos aspectos teológicos sobre los que él dudaba. En ella se refiere, en esta carta, además al proyecto de traducción de la Biblia al castellano y solicita a Reina libros de autores luteranos que le puedan ayudar a estos conflictos que él tiene teológicos. Esta carta, que escribe a Reina, conocida como Carta Teobonesa, fue impresa y divulgada por Jean Cousin, acción que implica graves consecuencias para Corro, pues será utilizada por la Iglesia francesa para acusarlo de heterodoxia. En 1564 se promulga un edicto en Francia por el que se prohíbe el ejercicio del ministerio tanto a católicos como protestantes si eran extranjeros. Así que Corro se traslada a Montargis, capital de los dominios de la duquesa Renata de Ferrara, donde actuará como capellán. En este lugar puede vivir en un clima más pacífico y de gran tolerancia religiosa. Allí le acompañarán Pérez de Pineda y Casiodoro de Reina, hasta que la comunidad calvinista de Amberes solicita sus servicios como pastor. Esta etapa de Corro en Amberes no fue positiva porque sus enseñanzas no estaban conforme a los calvinistas, y en aquel momento sus enseñanzas provocan tanto la ira de los españoles católicos como la de los calvinistas y de los luteranos. En 1567, Corro escribió una carta a los ministros luteranos de la Iglesia flamenca de Amberes en la que arengaba tanto a unos como a otros para que dejasen sus diferencias y luchasen por la libertad de conciencia. He de decir que una de las características, no tanto teológicas, pero sí que tiene Corro, es que él va a ser un personaje que va a luchar especialmente por la libertad de conciencia. Él considera que cualquier persona, sea de la denominación que sea, tiene que tener la libertad de poder decidir creer en lo que quiera y ser consecuente con sus ideas. Poco después se publicará una carta a Felipe II en la que Corro le describe su conversión y arremete contra la conducta de los protestantes y contra la Inquisición española. Además, me parece muy atrevido, inculpa al rey por consentir esta institución y finaliza con un emotivo discurso a favor de la libertad de conciencia y la libertad de religión. Y lo cito: «Ablandar los corazones de los unos y los otros por medio de mis predicaciones, de tal manera que al menos puedan vivir en paz, unión y caridad fraternal, hasta que vuestra majestad, por su real presencia, o bien por los estados, diese audiencia a tantas pobres conciencias que se lamentan y lloran bajo el peso insoportable de la tiranía del Papa. Esto es, su majestad, lo que yo desearía, que cesen esas locuras cometidas antes de mi venida, como la destrucción de imágenes y altares, desterrar a los monjes, quemar conventos y templos. Es muy razonable que si queremos servir a Dios tal como Él nos enseña, es decir, en espíritu y verdad, dejemos que cada uno viva en su miserable esclavitud e ignorancia, si eso desean, llena de ceremonias y constituciones, que cada uno viva en libertad de conciencia. Tengan el libre ejercicio de la predicación y de la palabra conforme a la sencillez y sinceridad que los apóstoles y los cristianos de la Iglesia primitiva observaban. Paréceme, Señor, que los reyes y magistrados tienen un poder restricto y limitado y que no llegan a alcanzar la conciencia del hombre».
En 1569 Corro se marcha a Londres, donde tampoco encuentra un clima favorable hacia su persona, porque él no se ha pronunciado sobre el tema de la predestinación y también está bajo sospecha de ser partidario del pensamiento de Servet. Este año sale publicada en francés su obra La Mesa de la Obra de Dios, que contiene 20 artículos, y también saldrá otra obra teológica titulada Monas Teológica, que también fue muy criticada por los ministros franceses en Londres, porque indican que en ella Corro no aclara el tema de la Trinidad y consideran que tenía una postura arriana sobre Cristo. En 1577, finalmente, Corro va a ser profesor en la Universidad de Oxford. Entre los años 1581 a 1585 fue censor teológico del prestigioso colegio Christ Church y murió en Londres en 1591. El historiador Robert Frein nos va a decir de Antonio Corro que él no era calvinista ni luterano, tan solo quería ser un cristiano evangélico. Estaba menos preocupado por la unidad de la doctrina que por la unidad en el amor y la fraternidad, y lo que más le interesaba era la libertad de conciencia. En síntesis, se debe destacar algunos aspectos sobresalientes del pensamiento de Antonio del Corro. Primeramente, su pasión por derribar las barreras que el lenguaje y la cultura de su audiencia impedían que pudiesen comprender las Sagradas Escrituras, que era lo que él quería enseñar. Segundo, siendo un acérrimo defensor de la autonomía de pensamiento, defendió la libertad de conciencia y la tolerancia por encima de todo. Y por último, es singular destacar su anhelo por vivir sin las etiquetas de ninguna religión, ya fueran de denominación católica, luterana o calvinista. A todo esto decir que Corro terminó siendo anglicano. A modo de conclusión, 2 reflexiones y una actualización. Primera reflexión: el amor por la palabra, por la sola escritura, convirtió a los exiliados en gente de palabra, gente de letras y agentes de pensamiento. La búsqueda de las fuentes de la religión les permitió disfrutar de un frescor que ninguna hoguera llegó ni a entibiar. La fe activa de los inquisidores vallisoletanos en 1558, calificada de heresis pestilentísima, condujo a la alfabetización y modernización de Europa y su ausencia al oscurantismo religioso. De igual manera que la violencia engendra violencias, la palabra engendra multitud de palabras, y en este caso hasta espíritus. Segunda reflexión: este monasterio es un espacio de recogimiento y no solo como apartamiento físico, sino como encuentro existencial. Carlos V tuvo que salir de su función de César, de su apelativo de emperador, para encontrarse con el Carlos persona. Aquí, entre multitud de relojes, su cultivo de melones y su afición por el cordero asado, tuvo a bien leer la Biblia. La preocupación por la salvación eterna le llevó a tal extremo que en su último codicilio pidió que se le oficiaran 30.000 misas. Y aquí, un 21 de septiembre de 1558, dijo sus últimas palabras: Jesús. Paradójicamente, con ellas expresaba una de las tesis luteranas, Solus Christus. Por último, una actualización. Ángel Ganivet, a la sazón avezado conocedor de otros países, decía que una nación que cría hijos que huyen de ella por no transigir con la injusticia es más grande por los que se van que por los que se quedan. Personalmente considero que aquellos reformadores luteranos que dejaron este país por sus creencias lo hicieron grande. Algo similar aconteció con el trastierro de la generación del 14, la generación del 27 y muchos de los movimientos de vanguardia en la posguerra. Y tristemente, por el pensamiento único del homo consumericus, sucede en nuestros días con nuestros jóvenes hoy. Hace grande este país desde su dinamismo, su valor de afrontar lo inesperado y ajeno, su potencialidad envidiable. No hay distancia que amilane el espíritu de mejora. No hay crisis económica o de pensamiento que opaque al emprendedor existencial. Como diría el mismo Lutero, el pensamiento está libre de impuestos. Sugiero, por tanto, que hagamos de la libertad, el respeto y la oportunidad una efeméride individual, colectiva, innovadora y festiva. Una efeméride a la vida consentida y con sentido. Gracias. Muchísimas gracias, Esther. Iba a decir por tu ponencia o por tus ponencias, porque han sido 6 en una, con una maravillosa conclusión que además has acercado al emperador y a este lugar en el que estamos.
reflexionando sobre esas últimas palabras y significado de las mismas, del propio emperador, y además con ese mensaje final, ¿no?, de la importancia y el papel fundamental que estas personas jugaron a la hora de transmitir esos conocimientos, llevándolo a la actualidad y a todos esos procesos de exilios que ha habido en España a lo largo de la historia, ¿no? Y, bueno, en cierto modo, rindiendo homenaje a la contribución de todas esas personas a esos diferentes ciclos a lo largo de la historia. Por todo ello, muchísimas gracias. Y, bueno, pues como suelo hacer la primera pregunta, y hablamos de españoles luteranos, a mí me ha surgido enseguida una duda al ver la relación de nombres. He tenido que buscar, he de confesarlo, porque, bueno, todos sabemos, yo soy profano en este tema, he tenido que buscar un poquito en Internet y documentarme. ¿Qué pasa con las españolas luteranas? Sí. Hubo luteranas, en el siglo XVI las hubo, por lo menos esa es la información que yo he encontrado. Sí. ¿Hubo luteranas exiliadas? Hubo luteranas en España, hubo luteranas en los países a los que ellos llegan. Yo ahora mismo no recuerdo de exiliadas y la verdad es que hay muchos personajes a los que se les tenía que haber dado importancia en esta charla, pero como han visto, estos 5 me han parecido los fundamentales. Es verdad que yo, siendo mujer, tenía que haber buscado alguna, pero me pareció más relevante estos autores, mucho más que la importancia que pudieran tener. Pero sí que hay varios nombres que aparecen. No recuerdo bien si salieron de España, pero sí que en España aparecen, en Italia, en Alemania existen, por supuesto, luteranas. Sí. Y esto me lleva a una segunda pregunta. Bueno, la información que encontré en el caso de España, la mayor parte provenían del sur, sobre todo de la parte de Sevilla. De los 6 personajes que has mencionado, o los que has analizado, 2 de ellos provenían de Sevilla, uno de ellos de Badajoz. Hubo una comunicación entre ellos, los otros 3 pues, venían pues, de Cuenca, Burgos o Córdoba. Entre los 3 que venían de Sevilla y de Badajoz sí que hubo una relación fluida, intercambio de cartas. Claro. ¿Hubo relación con los otros? ¿Todos esos luteranos exiliados eran conscientes de la situación de los otros? ¿Había una especie de asociación, no una asociación, pero bueno, de relación entre ellos que pudiera llevar al desarrollo de sus ideas y a trabajar, digamos, de manera en red, como hablamos hoy? Sí, Pérez de Pineda es el que ayuda a que Casiodoro de Reina, Cipriano Valera y Antonio del Corro huyan a Ginebra. Y en Ginebra había un contingente, podríamos decir así, de refugiados españoles. También lo va a haber en Nápoles, en Italia, previamente con Juan de Valdés, como ha explicado el profesor. Y también los van a encontrar en Inglaterra, en Amberes, o sea, habían distintos grupos diseminados por toda Europa. De hecho, ellos van a ser pastores, en realidad, de los españoles que huyen o que se convierten al luteranismo o al protestantismo en Europa. Entonces, ellos lo que van a hacer en realidad, la mayoría se dedican a ser pastores de ellos mismos, que son españoles, de esas iglesias, ¿no? Entonces, en Francia, en Ginebra, en Inglaterra, en Alemania, siempre va a haber grupos de españoles protestantes que necesitan la guía de un pastor, y en este caso, excepto Pérez de Pineda, que se va a dedicar más a lo que es la edición, los demás sí que van a ser, en algún momento de su vida, ya han visto que algunos se van a dedicar después a la enseñanza, pero en algún momento de su vida han sido pastores de iglesias de españoles en el extranjero, en Europa, en puntos de Europa. Muchas gracias. Preguntas por parte de la audiencia. Tenemos aquí 1, 2, 3 y 4. Venga, a ver si conseguimos en los 12 minutos que tenemos, conseguimos recoger estas 4:30 que tenemos por aquí. Empezamos. Bueno. Sí, ahí, hable. Micro, por favor. Gracias por este cuadro, que me parece interesante. Aunque no sea historiadora,
y con el fin didáctico que tiene para los estudiantes sería interesante tener fechas, Sí. tanto para los prohombres que cita como para las obras, ¿no? Sería sumamente aleccionador. Ahora bien, eso se me parece un poco como un santoral de los protestantes, ¿no? Y es bastante clásico tener estas historias de santos y héroes fundadores de corrientes y de una contracultura eventualmente religiosa, ¿no? Para evitar eso, yo quisiera saber si este cuadro es exhaustivo, ya contesto en parte, pero ¿por qué escogió esos? Porque para usted son significativos, pero ¿no sería interesante también tenerlos que quizás no publicaron, pero hablaron? Pienso en Servet, por supuesto hay una figura que no podemos prescindir de ella, y probablemente hay mucho más que eso. Entonces, ¿en qué base, qué criterio fundó este cuadro y cómo habría que corregirlo a través de, ya se dijo, las mujeres, por ejemplo, contestó en parte, pero otros personajes o gente de menos peso, pero que tuvieron cierto peso en la construcción de estas comunidades españolas, por supuesto, allá en distintas partes de Europa? Sí, le agradezco mucho la puntualización porque es verdad. Yo al principio he dicho que este esquema no intentaba ser exhaustivo ni mucho menos. Cuando me pongo a estudiar acerca de este tema me doy cuenta que hay tantos autores, hay tantos personajes interesantes que tengo que hacer una selección porque a mí me habían dicho 30 minutos, como mucho 40, ya ven que no me daba tiempo a tanto. Entonces, en realidad la elección ha sido porque después de leer a varios autores, todos coinciden en estos nombres. Quizá algunos mencionan a determinados nombres. Servet también está mencionado, es cierto. No he elegido a Servet por no meterme en otras circunstancias, realmente ha sido por eso, pero lo considero que debería estar también en este santoral, como usted indica. Y no incluía a ninguna mujer porque lo que intenté es enmarcar aquellos autores que habían publicado, que habían tenido un significado, no solo el de predicar, sino también el de publicar, que habían tenido una relevancia, a mi entender, superior. Pero no quiere decir que esto sea un esquema exhaustivo, ni mucho menos. Lo he dicho al principio, es muy sencillo. Tiene usted razón, pensé en poner las fechas, pero la verdad es que lo hice a última hora y se me olvidó. Y hubiera sido muy interesante porque así los alumnos hubieran podido tener un poco la constancia de la cronología, lo siento, pero es un ejercicio que van a hacer ustedes. Sí, exactamente. Así que los alumnos ya tienen tarea, se van a dedicar a buscar estos personajes y a ver cuál es su biografía, cuándo nacen y cuándo mueren, y así ustedes se hacen una idea de cuándo están. Lleva 5 minutos, lo digo por experiencia. Siguiente pregunta. Hola, buenas tardes. Tengo una doble pregunta. La primera supongo que es mucho más breve que la segunda. La primera sería, ¿qué tamaño tenían estas comunidades europeas que eran protestantes, comunidades españolas? Porque siempre hablamos de... Hay numerosas comunidades, pero no sé qué tamaño tienen. No sé si hablamos de cientos de personas, de miles de personas, de decenas de personas. Y es una pregunta porque hablamos de numerosas comunidades, pero me gustaría saber más o menos en qué números nos movemos, por curiosidad histórica. Yo también tengo esa curiosidad y no lo sé. No sé si alguno de los profesores aquí tendrían, pero yo creo que eran pocos miembros en cada una de las comunidades. Quizás sí muy numerosas, porque... obviamente, mira, yo he vivido 10 años fuera de España y entonces, antes lo comentábamos en el café con algunos, cuando encuentras a algún español tiendes a unirte, ¿no? por tu idiosincrasia, por tu pensamiento más afín. Entonces, en realidad eran comunidades de españoles que se encontraban, que en ese caso su afinidad era la religión, pero no eran comunidades muy extensas, me da la impresión, pero los profesores aquí pueden corregirme porque realmente no sé el dato de cuánto era el número en cada una de las comunidades. No lo he encontrado Y la segunda pregunta ya es, por curiosidad, ¿Antonio del Corro ha sido tildado o fue tildado de calvinista, de luterano, de arriano, fue anglicano? ¿Qué no fue? ¿Qué no fue? Antonio del Corro fue anglicano, sí, al final fue anglicano, pero en realidad fue perseguido por todos, por los luteranos, por los calvinistas, porque sus ideas no encajaban con ninguno. Yo, desde mi particular visión, y esto es muy particular, obviamente, tal vez estén en contra, yo pienso que Antonio del Corro tanto
no tanto como religión, él era más humanista y entonces a él lo que le interesaba sobre todo era la libertad de conciencia, o sea, que cada uno leyendo la Biblia llegase a las conclusiones que él creyera oportunas. Por eso al principio él no se adhiere a ninguna denominación y por eso los calvinistas lo van a acusar de que no se define con la predestinación y por eso los luteranos se le van a poner en contra porque no se define sobre la Trinidad. Entonces él va a estar en esas aguas que no se sabe bien y él al final se decide por ser anglicano. Pero al principio realmente él lo que sabía es que lo que quería es que la gente tuviese libertad de pensamiento y de conciencia para decidir en su vida lo que quería ser, ¿no? Por eso no está establecido en un... Sí, siguiente pregunta. De todos los personajes que he analizado, hay muchos, no sé si son 3 o 4, que vienen de Sevilla. Y todos ellos del mismo monasterio, de San Isidoro del Campo. Sí. ¿Por qué? ¿Qué tiene en concreto ese monasterio para ser un foco de luteranismo? Bueno, de luteranismo. Sí. Bueno, se cree que ellos recibieron las publicaciones luteranas que venían de Europa. Ellos habían tenido influencia de Cisneros, de la Universidad de Alcalá, por algunos otros personajes. Entonces esas obras llegan a Isidoro en Sevilla, este monasterio, y ellos leen esas obras y entonces se encuentran con el texto bíblico y entonces ellos de motu propio deciden empezar a investigar. En algunos libros dicen que el abad del monasterio fue uno de los, que no me acuerdo el nombre, si alguno de los... Muy bien, creo que era el padre Blanco, sí. Él promociona, digamos, que hayan estas lecturas de las Sagradas Escrituras. Entonces ellos, al leer el texto, sin interpretación, se convierten, digamos, o sea, aceptan esas teorías. Y claro, todos ellos, bueno, hay una historia, eso no he contado porque es más como novela o historia, digamos, que dice que ellos deciden, cuando se dan cuenta que la Inquisición ya va por ellos, o sea, ya hay indicios de que ellos tienen ideas protestantes, entonces deciden huir. Y entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Todos juntos o por separado, ¿no? Y entonces dicen, bueno, si vamos todos juntos es más fácil que nos encuentren, así que vamos a ir uno por uno. Entonces, los últimos que se quedan no van a conseguir marchar de España. Así que va a ser un núcleo importante de monjes de este monasterio. Sí, profesor Contreras. Sí, primero agradecerte el santoral tan explícito y tan... Ya. Y esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Es posible o se ha hecho una sistematización teológica, doctrinal, de las aportaciones a la teología luterana o a la teología de la Reforma en general de estos personajes? De cada uno de estos personajes. No, en general, digo. Es decir, sí. Hay una reflexión sobre la aportación acércate del micro. Sí, lo que pasa es que no tengo el dato, pero hay una tesis doctoral que se hizo, no sé si tú te acuerdas el nombre. ¿Cómo? Sí. ¿Quién era? Madina. Hay una tesis doctoral de un tal Madina que hace justo esto y que me parecía muy interesante y que yo había comenzado a hacer un esquema con qué pensaba cada uno de ellos y un esquema doctrinal, cómo fueron evolucionando en esa doctrina, ¿no? Que comienza solo simplemente con el hecho de la lectura de la Biblia y cómo sus aportaciones, sus investigaciones van. Y hay esta tesis doctoral, no recuerdo de qué universidad, ¿quién? En Salamanca, ¿verdad? Me parece que sí. Este autor realmente desarrolla toda esta doctrina en cada uno de los personajes, sí. Sí que existe. Sí, Rosa. Sí, media pregunta, ¿eh? Media. Sí. He recogido el dato que en el año 2015 se editaron 500.000 ejemplares de la Biblia de Reina y Valera. Estoy entendiendo que es en España. Sí, en España. Estoy entendiendo que efectivamente esos 500.000 ejemplares, si se editan es porque tienen una demanda. Claro. En España y en América Latina, me imagino. Claro, ¿Mm? sí. ¿Tú sabes si esa demanda está generada por el evangelismo pentecostal o viene por otro, o es... Es decir, no sé efectivamente este interés por esta Biblia específica, ¿de qué lado evangélico viene? Esa es la pregunta que te estoy haciendo. Bueno, la revisión de 1960 de la Biblia que se llama Reina Valera, por los dos autores, es una Biblia que es usada por todos los protestantes.
es una Biblia que ha tenido sus diferentes revisiones a lo largo de los años, que las sociedades bíblicas la promueven, y es un texto que es muy agradecido para poder entender los conceptos que en ella se derivan, ¿no? Es una Biblia al alcance, digamos, de cualquier persona, tenga estudios o no, la puedes leer y la puedes comprender, que eso era lo que en realidad sus autores querían. Y entonces es muy difundida tanto en España como en Latinoamérica. De hecho, es el texto que todas las iglesias protestantes utilizan. Sí, es el texto que todos utilizan. O sea, esa es su importancia, ¿no? Después la proyección que ha tenido posteriormente, que hasta nuestros días se la considera un texto clave. Se han hecho otras traducciones de la Biblia, ustedes saben, ¿no? Esto ya sería otra ponencia, en donde se han buscado, por ejemplo, mi esposo trabajó en una traducción que se hizo de la Biblia interconfesional, en la que trabajaron unidos católicos y protestantes, que se llamó la Biblia interconfesional, o en Latinoamérica se llama La Palabra, y esta es una Biblia que ha tenido también un buen acogimiento, porque al trabajar juntos en el texto sagrado no hay tendencias de ningún tipo, ha sido un texto más, digamos, más consensuado, muy bien, gracias, y ha permitido que unos y otros nos sintamos como unidos, por lo menos en un texto, ¿no? En un texto bíblico. Creo que hay una pequeña última aportación. Sí, ¿está encendido abajo? ¿Está iluminado? Sí. Solamente decir que el dato de los 500.000 Biblias es de la Reina Valera del 60, no de otras ediciones. La Biblia Reina Valera del 60 se convirtió en el mundo protestante evangélico en una Biblia litúrgica. ¿De acuerdo? Se acostumbraron tanto al texto que, a diferencia de otras ediciones que pueden ser quizá mucho más actualizadas, más comprensibles en el español actual, esa es una edición en la que la gente conoce los textos de memoria. Entonces no se da solo en secciones pentecostales, sino en toda la estructura del mundo evangélico, como diríamos una de las versiones base a la que viene a la memoria de todo el mundo el relato que se ha comentado en un sermón o en actividad de estudio bíblico, ¿no? Quiero decir que la Reina Valera tiene otras ediciones con otros números. O sea, estamos hablando de números impresionantes. Muchos de esos números las sociedades bíblicas los dedican para misión, por ejemplo, en el mundo islámico, o sea, no solamente en el país, sino sobre todo en actividades con el mundo islámico, y son muy interesantes en el sentido de que es una tradición que, si bien tiene un aire literal, tiene una actualización que se comprende bastante mejor en castellano. Muy bien, pues muchas gracias. Se nos acaba el tiempo. Me vas a disculpar porque se nos acaba el tiempo y sí es verdad que se me había pasado. No sé si puedes hacer una puntualización rápida. O sea, la pregunta es... Sí, venga, rápida, porque me había comprometido y el compromiso hay que cumplirlo. Vale. Ni siquiera es una pregunta, Esther, simplemente es una reflexión. Hemos estado hablando mucho... si le das voz, por favor, al micro. Sí. Hemos estado hablando mucho del tema de la Sagrada Escritura, acércate. De la lectura de la Sagrada Escritura. Yo simplemente quiero puntualizar lo siguiente. La fe luterana es una fe normada, es una fe reglada. Aquí no se trata de ir a la Sagrada Escritura y que cada uno interprete lo que le dé la gana. Cuando se publica en 1580 el Libro de la Concordia contiene el credo de los apóstoles, el credo niceno y el credo atanasiano. Es cierto que son todos anteriores al cisma de Occidente de 1054, pero es una fe normada y reglada. Aquí no se trata de que cada uno se acerque a la Biblia y diga lo que quiera, sino que se lo pregunten a Munzer, a Kansdal, a Serret y a otros muchos. Gracias. Simplemente gracias. Muchas gracias por la aclaración, porque es cierto, es verdad. Sí, sí. Muy bien, pues creo que con esto redondeamos esta ponencia. Por supuesto, agradecer de nuevo a la ponente, dejar claro que el tiempo es muy limitado para poder expresar todo lo que realmente nos gustaría. Esto nos pasa con cada ponente, pero aún así yo creo que has hecho una visión muy completa, centrándote pues en aquellas personas que tú pensabas que debían ser destacadas, que has aportado una información, creo, muy necesaria dentro de este curso, y además pues las preguntas y la contribución del debate pues han ayudado a completar esas posibles
digamos, no iba a decir lagunas, pero no es la palabra, sino completar esa posible información que a lo mejor te hubiese gustado completar, pero que no daba tiempo por temas del guión a realizar. Sin nada más, un aplauso fuerte para la ponente y pasamos a la siguiente. Gracias.